Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Deadline informa que I Am Still recaudó $2,6 millones en sus primeros 3 días de proyección en Estados Unidos. Es la semana de estreno con mayores ingresos para un solista asiático en cualquier evento de proyección en el país. Left and Right de Charlie Puth y Jungkook ha obtenido la certificación plata en el Reino Unido por vender más de 200,000 unidades. Es la segunda canción de Jungkook que logra este hito. Golden se sitúa en el puesto 33 de la lista de álbumes semanales de Spotify esta semana. Es el primer y único álbum de un solista asiático que se mantiene en la lista durante 46 semanas. Felicitaciones, Jungkook, por todos tus logros. Who se ubicó en el 5º lugar en Spotify Global, Spotify Estados Unidos 6º lugar, bajando un puesto. Spotify Japón 3er lugar y en Corea sigue en el número 1. No bajes la guardia y sigue haciendo extrema. Who también pídela en radios. Es muy importante seguir manteniendo a Who dentro de los top 10 en Spotify. Who superó los 50 millones de reproducciones en YouTube. Felicitaciones, Jimin. Recuerda escuchar playlists de ambos para que no bajen en los charts musicales. Sus carreras son lo más importante y debemos apoyarlos sin bajar la guardia. Te dejo playlist que puedes reproducir diariamente para apoyar a Jimin y Jungkook. Diario Militar Jikook. Desayunaron. Arroz, jjigae de tofu suave, estofado de cerdo con huevos de codorniz, brotes de rábano y kimchi. Almorzaron. Sándwich, crema de sopa, tarta de huevo y galleta de chocolate. Cenaron. Arroz, yupehan de setas que es sopa picante de carne, salteado de fideos con bulgogi de ternera, hojas de perilla marinadas, ensalada de pepino y kimchi. El tiempo en Yeoncheon. 17 grados Celsius, lloviendo. Con una máxima de 19 grados Celsius, nublado. Tarde-noche 21 grados Celsius, nublado. ¿Sabías que? Un medio amarillista sacó un artículo recogiendo las opiniones sacadas de contexto de las exvecinas, cuando Jungkook dijo que era un programa de entretenimiento al verse caer del kayak. El título, me alegra que los haya puesto en práctica. Los fanáticos aplauden a Jungkook de BTS por su honestidad, dejando las cosas claras sobre su participación en Are You Sure? Los comentarios no se hicieron esperar y leo porque es lo que piensan la mayoría de las exvecinas que claramente tienen la realidad muy alterada. Espero que esta haya sido la última obra de caridad de JK hacia la empresa y hacia el miembro favorito de la misma. Fue una pérdida de tiempo para JK en lugar de disfrutar de su álbum en solitario. Ella dice que Jungkook hizo una obra de caridad, pero Jungkook disfrutó en Generaker y Sapporo, dijo muchas veces que estaba feliz, libre y se sentía bien, incluso en el primer capítulo lo dijo más de 30 veces. ¿Qué obra de caridad es esa cuando él mismo se divierte? Supuestamente de una caridad, no obtienes ningún beneficio. Dice que Jimin es el favorito de la empresa. Cuando comenzó su era en solitario solo tuvo 9 días de promoción y no restablecieron los álbumes, no le dieron radio, etc. Con Muse también la empresa no distribuyó a ciertas plataformas y no tuvo link de preorden para Who, etc. ¿Qué favoritismo es ese?
Dice que fue una pérdida de tiempo para Jungkook ir de viaje con Jimin, mientras Jungkook dijo que había sido el mejor viaje de su vida, lo quiere hacer con Jimin hasta los 50 años, que le gustó mucho, que estuvieron de viaje pero al mismo tiempo no. O sea, Jungkook disfrutó plenamente del viaje junto a Jimin, disfrutó de su era en solitario junto a la persona que más lo entiende, admira y quiere, que es Jimin. Las exvecinas creen que son dueñas de la vida y las decisiones de Jungkook, y lo único que pueden hacer es sacar de contexto las palabras de él. Como, esta que pone que Jungkook no estaba de humor para fanservice. Las exvecinas deberían ver material original. En esa parte, Jungkook cocinó para Jimin, le dijo que se sentara y esperara la comida. Mientras hizo reír a Jimin en todo momento. Jungkook es feliz viendo reír a Jimin y cocinándole, y eso les molesta demasiado a ciertas personas. Ahora ya lo sabes. Jimin en las últimas horas, antes de volver a Seúl, se notaba triste, se levantó primero que Jungkook, después lo fue a despertar, pero Jungkook se encargó de animarlo de diferentes formas. Le dijo que fueran a bañarse al jacuzzi por última vez, pero Jimin no escuchó. Se acercó a él y le tomó la cabeza diciendo que a Jimin no le gusta, pero de todas maneras lo hizo para ver si le sacaba una sonrisa, y a la vez presumiendo que él puede tocar su cabeza, Jimin se lo permite solo a él. Camino al restaurante, juega con él, poniendo la cámara en su rostro. Lo hace reír diciéndole nuevamente que esa montaña se llamaba Maruyama, cuando no era así. Después baja las ventanas para desconectar a Jimin de su bajo ánimo porque el viaje llegaba a su fin. Esto dijo Jimin en un festa cuando tienes una baja de ánimo. Seguramente Jungkook lo recordó, hizo reír a Jimin, a pesar que él también se sentía triste de que el viaje llegara a su fin. Creo que por eso esa mano en el hombro de Jimin en el aeropuerto, dándole ánimos en todo momento, como diciéndole constantemente, no te preocupes, todo estará bien. Alguien por ahí dijo lo siguiente, Jimin y Jungkook son una pareja que hace de todo porque piensan exactamente igual, pero también son opuestos y han invertido la dinámica Jongdong-saen para que puedan turnarse voluntariamente para ser mimados, el uno por el otro, y son profundamente y suavemente románticos pero también fogosos y agresivamente susceptibles. Así es Jungkook, una pareja que se complementa en todos los aspectos y lo principal, es que saben respetarse mutuamente, conocen los límites del otro, y por sobre todo, se quieren demasiado, y eso quedó más en evidencia con este programa. Día 263. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.